Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga muy ricamente, que el Señor esté en sus hogares, que la paz del Señor pueda morar con cada uno de ustedes. A continuación tendremos un estudio de la palabra de Dios que deseamos compartir con todos aquellos que desean estar en comunión con el Señor. Para ello, permítame tener una palabra de oración para que el Señor nos acompañe en el estudio que habremos de tener. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque permites que estemos juntos para estudiar la palabra y deseamos levantar un altar como lo hiciera Abraham en sus días. En los nuestros, tener un altar donde la palabra de Dios prevalezca y juntos estudiemos la Sagrada Escritura. Pedimos tu guía, tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos decirles, amigos, que en la situación actual que estamos viviendo, que es noticia mundial, pero como ya se ha dicho en otra ocasión, el tema del coronavirus ya será noticia vieja, porque vendrán nuevas calamidades que uno no quiere, pero el Señor Jesús las había anunciado con tiempo y que requiere de nosotros que estemos preparados, sabiendo que estas cosas van a ocurrir y que no nos debieran ganar, que nosotros perdamos el control, nos sobrecoja el temor, que estemos inciertos, inseguros, depresivos. Por el contrario, demostrar en estos días que nuestra confianza en el Señor cada vez se fortalece en su palabra, en lo que Él nos enseñó, para que el pueblo se levante seguro, erguido, de que el Señor viene para buscarnos. No obstante, a pesar de las situaciones diversas que cada cual atraviesa, es decir, esta situación de la peste por un lado y la cuarentena por el otro, que nos obliga a estarnos en nuestros lugares. Hay quienes hicieron provisión con tiempo de tener medios para poder sobrevivir, dinero, otros que no. Algunos que gozan de buena salud, otros que no tienen buena salud. Aún más, gente que parecía que estaba sana y por alguna razón contrajeron el virus y están sufriendo los efectos del coronavirus en su cuerpo. Sea lo que fuere, amigos, lo que estamos atravesando. En esta ocasión quiero traerles una meditación para que Jesús sea nuestro consuelo en el tiempo de crisis. La historia que vamos a mirar a continuación, basada en el Evangelio, nos narra un hecho que se aplica a nuestros días, sea la situación que estuviéramos atravesando. Recuerden, mis queridos amigos, algunos pueden estar en una mejor posición, otros no. Quiero dirigirme a todos, que aún para aquellos que creen estar en buena posición, es decir, no tienen en vista de tener alguna desgracia inmediata, y ojalá que no ocurra. Todos estamos unidos para salir adelante, pero si llega a aparecer alguna adversidad, recuerde la lectura que vamos a tener, el estudio que habremos de tener. Es un estudio universal, a un Cristo que sostiene a alguien que está en desgracia y lecciones que vamos a aprender. Hay quienes atraviesan situaciones dramáticas y a ellos en particular me quiero dirigir. Al escuchar de casos de suicidios, es lo más penoso, es el último tramo del ser humano en el que uno puede caer. Se habla también de eutanasia, una muerte digna en el caso de personas mayores enfermas, para quienes no hay respiradores, según vemos testimonios que proceden de España y de otros lugares donde allí el virus ha ganado terreno, hay enfermedades graves, y entonces buscan ellos poder sobrevivir. Y quienes están alrededor tienen que tomar la decisión. Se les da el respirador o se les quita porque no hay más respiradores para dárselo a otra persona más joven que tiene mejor chance de sobrevivir. Por otro lado, amigos, informaciones que hay, ustedes están al acceso de todo ello porque llega a nuestros medios, a nuestros celulares, a nuestras computadoras. Informaciones opuestas de que no existe tal fenómeno de coronavirus. Me llegó un video de un hospital donde un señor americano filma con su celular
de un hospital donde se promovía que la gente no vaya, estaba atestado de gente. Y él con su carro va, lo traducen en español y va filmando todo. Y enojado el Señor. A los enfermeros que no usan máscara. Pero ustedes, en emergencia, que dicen que no usan máscara, es una mentira todo esto. ¿Qué es esto? El hombre es sumamente enfadado. Entonces, amigos, yo quiero decir que en esta información que está llegando, un cúmulo de informes, de un lado y del otro, e incluso de que hay planes perversos, por lo cual se recluye a la gente para que estén allí en sus hogares para poder llevar adelante planes perversos. Como digo, hay de todo, de todo. Y este servidor, su función no es promover ni política ni los conflictos sociales, sino promover la palabra de Dios. Por encima de todo esto está nuestro Dios. Y Él nos enseña en la Biblia cómo hay que actuar. Dios luego va a dar los premios y castigos. Castigos a aquellos que generaron, si es que hubo humano perverso, humana creando todo esto. Y los premios a aquellos otros que fueron personas tan consagradas y entregadas al hombre, a rescatarlo, médicos, enfermeras, gente que está en los servicios, para atender a los pacientes. Dios sabe cómo distinguir todo esto. Pero por encima de ello está su palabra, la Biblia, y que nos presenta a Cristo como el sostén para tiempos de crisis. Y como se nos viene en adelante, ¿no sería bueno estudiar la palabra? Abrimos pues el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 8, versículo 40, vamos a ver dos historias. La primera nos narra, porque se entrelazan ambas historias, la de un hombre en crisis, en grave conflicto, quizás el supremo conflicto que un ser humano pueda tener, y es un hijo o una hija agonizante. Y va a buscar la ayuda en alguien que lo pueda socorrer. Para matices de la historia, este señor está en el bando opuesto del médico de quien va a buscar ayuda. Él se caracteriza por formar parte de una élite, de un grupo de personas, dirigentes, líderes, que en general se caracteriza por un rechazo a este médico. Pero este hombre no está pensando en lo que opinan sus colegas, sino pensando en su necesidad personal. Está por encima de estas mezquindades humanas. Y es que su pariente amado está agonizante, busca ayuda. Que este ejemplo, amigos, de crisis intensa que vivirá esta persona y el desarrollo del conflicto y el desenlace inesperado también, que sea inspiración para todos nosotros. No importa la situación que estemos atravesando, incluso aún el peligro de muerte, como vamos a ver en esta historia. Por encima de todo está la palabra de Jesús, y una palabra cierta que en un momento ya la vamos a descubrir, para que si ustedes están en la cama del hospital, porque me quiero dirigir especialmente a las personas enfermas, no solamente del caso del coronavirus, hay personas que están enfermas por otro motivo y que no pueden ir al hospital para no arriesgarse. Y entonces, atendiéndose a sí mismos como pueden, empeoran, quizás pueden empeorar su caso. Y parientes amados que no saben cómo hacer para ayudar a su ser amado que está en situación de salud desfavorable, cómo ayudar para que levante. Apareció esta situación del coronavirus que afectó a todos, entorpece todo, y mi querido pariente no puede, como hacía antes, hacer diálisis o alguna situación por el estilo. Dios, por favor, mi pariente se me muere, solucióname esto, quita esa peste para que mi pariente vaya otra vez al hospital. Por dar un ejemplo. Amigos, sea lo que fuere la situación suya, yo he descrito el caso también de los pordioseros, homeless, llamamos acá, que andan en la calle. Y si alguien les provee barbijo, y si esa gente para sobrevivir no pueden recluirse y estar ahí en la calle a ver si alguien se compadece para darles un pedazo de pan. Tienen que comer todos los días, sus necesidades todos los días. Al estar en casa cómodo, qué bonito, queridos amigos. Pero hay gente afuera que no tiene la comodidad que tenemos nosotros y estamos todos obligados a estar contra la pared, por decirlo de una manera. Entonces, que nazca en los corazones, como suele decirse, el espíritu de solidaridad. Y hay quienes le buscan la solución humanamente. Solamente que la primera solución, que provenga de Dios. Él es el jefe de todo esto, el creador. Porque si proponemos soluciones humanas, hay riesgos, y algunas voces ya están levantándose, de que dejemos de lado las restricciones morales
que inhiben, que impiden para que busquemos soluciones comunitarias. Y esa solución significa que si yo tengo que asociarme con gente que cree distinto de mí, que tiene ideologías opuestas a mí. Por dar un ejemplo, amigos, yo no favorezco el culto de las estatuas, pero aquí que mi vecino sí lo cree, y yo tengo que asociarme con él para que juntos levantemos un mundo nuevo. Entonces ahí vamos a tener dificultades si desoigo un Dios que dice, no me hagan estatuas, yo no quiero estatuas. Queremos llevarnos bien, no me hagan estatuas ni me representen porque no lo tolero. Esa es la opinión del jefe, de nuestro Dios. Entonces, frente a todo esto, amigos, una situación tan compleja que vivimos humanamente, donde la solidaridad nos tiene que ayudar a todos a sobresalir aquí, pero bajo la dirección de un Supremo que dio mandamientos, y Él es bueno, y lo que Él reveló de Jesús, que es el representante de Dios, es la imagen perfecta de Dios. Este es un ejemplo, amigos. Y estas no son fotos trucadas para indicar que sí en la producción lo ponen para ilustrarnos lo que este servidor pretende decir. Son cosas reales que están pasando. Entonces, por encima de ello, de la complejidad de los seres humanos, quienes están a favor de la estatua, quienes no lo están, un simple ejemplo he traído, por encima de la complejidad, nuestro Dios, que nos ama, porque es el Creador, Él propone una solución. ¿Cuál es? Cristo. Ten fe en Jesús, déjate guiar por Él. Él te va a dar una salida. Y ahí somos desafiados. ¿Queremos ver la historia? Vamos pues entonces a Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Acordémonos, en la sinagoga estaban los líderes que se oponían al ministerio de él. Quiero tal vez para ilustrar este asunto, ya vamos a continuar con la lectura, pero les invito a que me acompañen a mirar en Lucas capítulo 13 un ejemplo de un principal, un jefe de sinagoga, un director, y Jesús hizo una actividad allí y molestó muchísimo a este director de la sinagoga. Lo enseña el capítulo 13, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús la vio, a la mujer con su cuerpo encorvado, su espalda, en la sinagoga, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dice a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en sábado, día de reposo. ¿Notamos? Allí tenemos un ejemplo de los conflictos que los líderes de Jerusalén de aquel primer siglo tenían con este hombre que andaba visitando las sinagogas, pero tenía su actitud. Él era el representante de Dios, era el Hijo de Dios, y le brotaba en el corazón ayudar a la gente. Y en el caso de esta mujer encorvada, la historia va a seguir más todavía, pero sirva como referencia de una enfermedad que hacía que su espalda estuviera encorvada, y Jesús se gozó en liberarla, aun siendo sábado, para crear semejante conflicto que quien lo creó fue el principal de la sinagoga. Así que un colega de este señor, llamado Jairo ahora, es el que visita a Jesús. Otra vez volvemos a capítulo 8, versículo 40-41 que estamos leyendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, noten, arrodillándose a los pies de Jesús, hasta donde la desesperación de este líder judío. Le rogaba que entrase en su casa, le pedía, por favor, vente a mi casa. ¿Por qué? Lo va a explicar a continuación. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Saben, amigos, que yo les invito a que imiten a este señor Jairo, a pesar de la ideología que pudiera tener para con Jesús. Tal vez era un hombre un poco más abierto que el otro cerrado de Lucas capítulo 13, pero aquí hay algo para imitar. Situación adversa que suframos, no dejemos de lado el orgullo, dejemos de lado, aquí estamos dirigiéndonos a un padre. Todo hijo que se precia de inteligente sabe que le puede rogar a su papá y pedirle, si es necesario, de rodillas. Y el papá no me hagas eso, levántate, no te quiero ver de rodillas. Papá, por favor, te pido. Yo sé.
Ese padre daría todo por ese hijo, esa madre da todo por ese hijo o esa hija. Así ocurre con nuestro Dios. Por eso Dios quiere que sea considerado en estos días de crisis que todo el mundo estamos padeciendo. Efectivamente, Jesús, que es el representante del Padre, Jesús es que Él piensa como piensa el Padre. Así que amigos, si no podemos ubicar al Padre, porque por nuestro pecado es inaccesible, pero Él se dignó enviar al Hijo para que, conociéndolo a Él, sepamos cómo es Dios. Y efectivamente, Jesús se encamina y va yendo en dirección al hombre. Pero el texto nos dice que la multitud lo apretaba, así que no podía andar. Jesús, limitado por su carne humana, vino a representar a Dios, pero en carne humana, viviendo como hombre y siendo Dios, pero como hombre enfrentar todas las pruebas que el hombre tiene que enfrentar. Y luchó como hombre, pero su condición divina, el texto nos va a decir en Filipenses, Él se vació, no vino como Dios. Así lo leemos, amigos, en capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, que Él se vació a sí mismo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Jesús, para que lo ubiquemos. Es igual que nosotros. Y así fue que se encaminaba yendo con el hombre. Por lo tanto, si lo apretaban, la caminata iba a ser lenta. Y imagínense a Jairo abriéndose camino. Por favor, córranse, esto es urgente. Por favor, ayúdenme, abran paso. Pero no solamente eso, amigos. Otra cosa va a interrumpir. Leemos el siguiente texto, Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad de la muchachita, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Noten que esta mujer, en lugar de pedir audiencia, hizo como pudo, se arrastró, se movió entre el gentío. Imagínense que allí la mujer, al no poder enfrentarlo de frente y hablarle, ella se conformaba con tocarle el borde del manto. Ni rozó el cuerpo de Jesús, pero inmediatamente la caminata se detiene. Miren cómo sigue el texto. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, la callecita es estrecha, y tú estás diciendo: ¿quién me ha tocado? ¿Saben? Pedro pudo haber pensado que era un toque indecente, un toque inadecuado, porque el maestro sintió que alguien lo tocó. Pero amigos, físicamente el maestro no fue tocado, le tocaron la ropa, no a la piel. ¿Saben? Esa es una escena que ilustra cómo pudo haber sido el momento. Efectivamente. Pero Jesús sintió algo, y no es lo físico, sintió allí una vibra, decimos nosotros. Amigos, cuando usted está sentado, tal vez mirando una película, en algún lugar donde tiene una persona que está delante de usted, y nota que tiene una pelusa en la ropa, usted está detrás, puede ser en una iglesia también. Y entonces está alguien sentado adelante. Y usted nota que tiene un pelo, una pelusa, y dice: no quiero que esté ahí. Yo estoy mirando y justo miro esta cosa que no me agrada. ¿Qué hace usted? Usted por ahí no le va a decir: mire, tiene algo atrás. No, usted quizás se lo saca suavecito, sin que se llegue a tocar, a advertir a la persona. Le saca la pelusa. Ok, listo, ya está, listo. ¿No lo haría así? Bueno, la mujer hizo algo parecido. Era tocar nomás. Pero el maestro lo sintió. Porque amigos, aquí viene la clave. Las personas que lo tocan a Jesús, pero no necesitan, no reciben nada. El maestro no se detiene. Pero aquella persona que sí lo necesita al maestro, y apenas si pudo tocar el borde del manto, eso sí electrizó al maestro. Porque el Señor detecta entre un toque y el otro. Así hoy hay mucha gente que se acerca al Señor, pero no necesita. Y bueno, voy a la iglesia, ahora para colmo no se puede ir a la iglesia, así que prendo la televisión a ver qué va a decir el fulano ese.
y bostezo, me duermo, bueno, okay, ya me cansé. Ese buscar a Dios no produce ningún resultado. A Dios ni le afecta. En cambio, cuando usted haga como hizo esa mujer, desesperada la señora, se arrastraba, como se vio en la ilustración, tocando. Allí Jesús sí sintió la corriente eléctrica. Alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Jesús sabía, amigos. Pero Pedro entendió otra cosa. Si todos te están apretando, ¿quién? ¿Tú lo tocaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no te corres? Yo no hice nada. El maestro sintió, amigos, otra imagen. ¿Saben? Nuestros dibujantes allí, muchas, ustedes pueden buscar imágenes allí en internet, abundan y le atinan. Realmente desesperada la señora. Ese tipo de toque, amigos, es el que tenemos que buscar en nuestros días. Cuando usted se acerca a Dios, pídale con fe, pídale con oración. Arranque de su corazón esa sensación, Señor, te necesito, tengo problemas, ayúdame con mi crisis económica, con mi familia, con mi hijo que se metió allí con esa banda, con mi hija que se metió con esas amigas que anda tatuándose, o lo que fuera, amigo, lo que usted crea. Usted como papá, como mamá, puede pedir por su amada familia. O los jóvenes también. Yo estoy confundido porque ahora estoy escuchando que mi novia anda con otro señor. Y yo, pídele en oración al Señor. Dios quiere que así nos entreguemos, porque así hay algo que se establece. Y yo dije esa vibra, esa corriente eléctrica entre el creyente y Dios, porque Dios detecta a la persona, no la va a soltar. ¿Usted quiere ser atendido por Dios? Miren, Dios tiene cerca de 7.000 millones de personas que atender. ¿Quién va a despertar el interés de Dios? La atención de Dios. Fíjense cómo dice el Salmo 14:2. Dios anda recorriendo con sus ojos toda la tierra, con sus ojos que son más poderosos que cualquier cámara fotográfica. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. A ver si hay alguno. Y en eso, ¡pop!, la cámara se detiene. Ahí hay alguien. Ese puede ser usted. Si usted clama a Dios fervientemente, le pide en oración, como esa mujer que buscó cómo tocarle, al Señor, detenerle, a Jesús, que se pare, que ella quiere conversar con Él. No pudo. Apenas tocó el manto. Bien, frente a esa situación, Jesús detiene la marcha. Miren lo que pasa. Otra vez estamos en Lucas capítulo 8. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dice Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y tú preguntas, ¿quién me está tocando? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Oh, ¿notamos, amigos? ¿Queremos el poder de Dios? Que salga el poder de Dios, que Dios dé la orden al ángel. Ok, rápidamente, atiéndeme a ese que me está rogando. Ahí está. ¿Tú lo ves? ¿Cuál es el Señor? Aquel que está allá. Rápido, vamos, rápido. Y el ángel va obedeciendo la orden. Pero amigos, solamente el ángel obedece la orden de Dios cuando tú conmoviste a Dios, para que salga el poder de Dios. Es lo que el texto dice. Yo sé que ha salido poder de mí. Porque la mujer estaba tan consternada, se aferró a lo último que podía, que era tocar ese borde, ya que no podía, se había caído, en fin, como bien lo pintan los dibujantes. Eso hace, amigos, que se despierte el poder de Dios cuando tú le clamas en oración. Pero muchas veces, cuando no clamamos y damos por sentado, cuando fuimos a la iglesia, digo fuimos, amigos, porque esperamos volver nuevamente a nuestros cultos normales. Ir a la iglesia, estar en alabanza, cantar, en fin, tener toda la gente reunida, ¿sí? Y cantar, como antes. Ahora no podemos hacerlo. Ustedes saben, estamos encuarentenados todos. Pero cuando vayamos a la iglesia, amigos, cantemos con poder, oremos con poder, clamemos con poder, para que le salga de Dios el poder de Él, que entonces Dios pueda, como dice el texto de Jesús, yo he conocido que ha salido poder de mí, por la forma en cómo clamó la persona. Porque el resto, amigos, que oprimía y tocaba, Jesús dijo, alguien me ha tocado, si todo el mundo te anda tocando. Ese toque de la mujer marcó la diferencia. Así, amigos, hoy, cuando vayamos a nuestras iglesias,
cuando termine toda esta cuarentena, vamos a la iglesia. Entonces allí clamemos. O hagamos en nuestros hogares, clamemos. Cuando estemos leyendo la Biblia, voy a leerla y a orar, clamemos a Dios. Que le salga poder de Dios de su corazón. Bien, ¿cómo sigue la historia? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, ya que Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Alguien me tocó? ¿Quién me tocó? Y la mujer quería quedar agradecida ella con su curación, ya retirarse. Pero dice que vino temblando, ya que no podía quedar oculta. Y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y a todo esto, amigos, ¿recuerdan al primer protagonista, Jairo? El hombre ahora, deseando que se apure la marcha, ahora el maestro se detiene y va a escuchar la historia de la señora. Y mi hija se está muriendo. Y imagínense a Jairo, amigos, ella con sus manos no se puede contener. La hijita necesita urgente que Jesús aparezca pronto antes que se muera. Pero Jesús dice, ok, ahora quiero atender acá a la señora. A ver, cuente, ¿qué le pasó a usted? Y ella cuenta, y con detalles, Jesús pidiendo los detalles. Sí, es que gasté 12 años, gasté plata, fui por todos los médicos, no me ayudaron, yo no sé, yo ya estaba desesperada. Y contó la historia, y Jesús tomándose el tiempo para contar. Porque el Maestro tiene control de todas las cosas. Amigos, siempre concibamos esta idea. El Maestro tiene control sobre el coronavirus, control sobre los políticos, control sobre toda la gente que se están creando información falsa o la verdadera, que ya sabremos qué es lo que pasó cuando se aplaque la polvareda. ¿Qué ocurrió con todo esto? No obstante, el Señor está por encima y al tener control, quiere tener el control sobre ti también, que tú confíes en Él. Bien, miremos cómo sigue la historia. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ella, luego de que satisfizo toda la expectativa, que cuente todo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, quizás un pariente, a decirle a Jairo, mira, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Creo que no hay una palabra más demoledora que un ser humano pueda escuchar, semejante expresión. ¿Se imaginan a Jairo que se le mueve el piso, las piernas, los pies, se le quiebran, se hunde? El hombre hubo que sostenerlo porque decirle, mira, ya no moleste más al maestro, se acabó, tu hija murió. No. Y entonces Jairo pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Que la multitud oprimiendo, y ahora esta señora que vino a contar su historia, ¿por qué? Y preguntas, amigos, el dolor que Jairo tenía. Pero amigos, ¿quién tiene el control de todo esto? Es Jesús. Jesús lo mira a Jairo. Jesús tiene que actuar. A ver, vamos a ver el diálogo que se produce entre ambos. Oyéndolo Jesús le responde, Jairo, tú no temas, tú crees solamente. Ella se va a salvar. Tú vas a ver la diferencia. Tú crees solamente. Amigos, aquí entramos al punto donde los caminos se bifurcan, se abren. Aquí hay dos caminos, hay que elegir uno. Está el camino objetivo, hoy diríamos científico, inapelable. La niña está muerta, ya se murió, se acabó todo. El otro camino es el camino de la fe, de una promesa, de un hombre que dice, mira Jairo, estos son mis consejos, tú no temas, tú conserva tu buen ánimo, no temas, tú crees solamente, me pediste ayuda, yo voy contigo y vas a ver los resultados. ¿Se imaginan al pariente que trajo la noticia, que él está presente allí y escucha lo que Jesús está diciendo? Jairo, ¿qué está diciendo el Señor este? Este era el médico que tú querías buscar, que se va a salvar. Si ella está muerta, yo acabo de venir de la casa, estoy dolido, soy el tío de la niña. Yo no creo falsas promesas, yo no quiero ilusionarme porque es real, la niña se murió, me duele, tanto como a ti que eres su padre. Y tú vas a creer acá lo que el Señor está diciendo, que tendrá buena intención, pero se hizo tarde. Lamentablemente deberíamos haber ido más temprano, pero bueno, hay mucha gente acá. ¿Se imaginan? Dos caminos. Bueno, en la vida, amigos, a usted y a mí nos va a pasar lo mismo. Tenemos que escoger.
Y el Señor nos invita a que escojamos su palabra, que tengamos fe en su promesa, que creamos en lo que Él nos dice, para que usted note la diferencia. Recuerda las palabras de Jesús, 3 componentes. No temas, no quiero que temas, mantente calmo. Como un padre le dice a un hijo, hijo, yo sé que estás confundido porque te robaron el auto. Papá, no cálmate, déjame pensar, a ver cómo lo hacemos. Ok, ¿estás calmado? Sí, ok. Ahora tú crees que tu padre te va a ayudar. Pero papá, me roban. Ya cálmate. Amigos, Dios nos dice lo mismo. Cálmense. Ahora, déjame que yo te digo la palabra. Tú crees, yo voy a obrar. Tú me llamaste a mí. Yo tengo el control, tengo el dominio. Tú confía, no me pelees, no me contradigas. Déjame guiarte, yo te voy a guiar. Y luego tú verás los resultados. Noten las 3 partes lo repasamos otra vez, lo que Jesús le dijo a Jairo. Son 3 componentes esenciales que Dios nos dice hoy. Oyendo Jesús le dice, no temas, mantente calmo. Tú cree en mí, yo estoy contigo y tú verás los resultados. Ella se va a salvar. ¿Qué hizo Jairo? O escuchó a su pariente que le decía algo diferente, o lo escuchó a Jesús. Miremos cómo sigue la historia. Entrando en la casa, así que Jairo aceptó entonces que Jesús siguiera camino, que anduvieran juntos. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Así que allí van a entrar en la casa el resto de la gente que quede afuera esperando. Y cuando entran, amigos, en la casa, hay problemas. A ver, ¿qué ocurrió? Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Imagínense, amigos, el furor de la gente, como lo va a contar el siguiente versículo. Pero Jairo, ¿qué es esto que has traído un señor acá para decir semejante cosa? Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Saben? En esos días, las plañideras eran damas contratadas para que lloren más fuerte. Ustedes saben que hay lugares donde se piden los servicios de la veladora, una dama, una persona que va a orar o a rezar, porque allí está el difunto. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre era una de ellas, católica, ella a la medianoche la invitaron a rezar porque había fallecido alguien. Y mi madre pues me dice, hijo, vente, acompaño al hijo mayor. Ok, vamos. Y yo estaba cansado, dormido, y mi madre también. Yo recuerdo que ella estaba rezando allí su rosario y el sueño la venció y se cayó encima allí del cuerpo y luego se despertó. Bien, así como estos eventos de gente que se contrata, se llama, eran también estas plañideras. ¿Y cuál era la función? Que griten a más no poder, para poner el ambiente bien. Damas que gritaban, y entonces todo estaba tenso, gente que llora. O sea, algunas contratadas y otras que lloraban de verdad, lógicamente, pero el ambiente estaba muy espeso. Así que Jesús, en una situación como esa, le dice, ya cállense. La niña no está muerta, está durmiendo. Y entonces la burla. ¿Se imaginan al médico que estuvo auscultando el caso y que él se ofende? ¿Pero qué iba a decir? Si yo acabo de certificar que está muerta la criatura y este hombre viene diciendo que... Leemos el texto otra vez. Vamos a ponerlo. Y lloraban todos y hacían lamentación, pero Jesús decía, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Lógicamente despierta malestar en todo el grupo que está allí. Pero amigos, aquí va a aparecer algo. Y es que en la molestia de la gente, el dueño de casa va a tener que actuar. Esto se aprecia más en el texto de Marcos. Voy a invitar, amigos, a que leamos en la misma historia, que estamos leyendo de Jairo capítulo 8, versículo 40, pero en Marcos capítulo 5. Hay un detalle que Marcos agrega. Recuerden que de esto trata también los evangelios sinópticos. Son 3 evangelios, los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, y ellos cuentan esta historia. Pero Marcos le agrega un detalle que enriquece, ahí se entiende mejor qué pasó. Bien, vamos pues entonces a leer Marcos capítulo 5,
Leemos nuevamente el versículo 36 para retomar la historia y ver ese detalle. 5:36 de Marcos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía de la niña fallecida, dice al principal de la sinagoga: no temas, tú crees solamente. Jairo aceptó creer en Jesús. Entonces no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Jesús quería hacer una labor que iba a ser modesta para él, ya sabía lo que tenía que hacer, que iba a crearle conflicto con los grandes líderes de ese momento, porque lo veían a él, a Jesús, como un hijo del diablo que hace milagros por el diablo. Fíjense dónde aparece esto en Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 en adelante. Allí se ve un problema muy serio e incluso la parentela de Jesús está involucrada. Se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni podían comer pan. Cuando lo oyeron los parientes, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, está loco, lo vamos a llevar al hospital de Nazaret ahí para que... ¿Por qué decían esto? ¿Por qué como que se avergonzaban? Porque los líderes religiosos decían que Jesús estaba endemoniado. Así que entre endemoniado y estar alterado, más vale esto, que está fuera de sí, está enfermo, lo vamos a llevar allá a Nazaret otra vez. Miren lo que dice el siguiente versículo. Marcos capítulo 3. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Él hacía las curaciones porque tenía al diablo consigo. ¿Notan? Así que Jesús sabía esto. Muy triste que hablen así del maestro. Así que por eso les dijo a la gente: ok, ya dispérsense todos. Y el texto no es claro si le acompañaron hasta la misma puerta. Lo cierto es que nadie entró a la casa, sino lo que Jesús quiso que presenciaran. Sus 3 amigos que él escogió para que ellos luego cuenten la historia. Pedro, Juan y su hermano mayor Jacobo. Y entonces entran a la casa. ¿Qué ocurre adentro? Vamos a leer ahí la historia. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Noten esta parte, amigos, es igual que lo que estamos leyendo. Y se burlaban de él. Pero fíjense ahora, aparece algo extraño. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, sus 3 amigos íntimos, y entró al cuarto donde estaba la muchachita. Amigos, ahora sí viene la parte, quizás es la médula. Esta es la parte más importante de lo que estamos escuchando. Noten, llega un extraño al mundo del hogar del fariseo, del principal de la sinagoga. Ahí estaba toda la parentela, hasta el médico, todos consternados. La niña estaba muerta, todos lloraban. Solo que Jesús usó otra expresión: ella duerme, una expresión bíblica del Nuevo Testamento para hablar de los muertos. Esta es la expresión que se usa, por ejemplo, cuando murió Lázaro y entonces Jesús, que no había asistido a socorrer al moribundo, otro caso también de una persona que estaba para morirse, las hermanas carnales de él mandaron un mensaje a Jesús diciéndole: tu amigo aquí está muy mal. Y Jesús dice: no se preocupen. Y él se quedó allí y finalmente se murió. Cuando Jesús decide ya ir a ver al amigo, él le dice: bueno, voy a verlo a Lázaro que está durmiendo. Maestro, o sea, ya pasó, si está durmiendo porque ya pasó el momento dramático, ya se está recuperando. No, él está muerto. Vamos a ver esto, amigos, en San Juan capítulo 11, ese detalle que para Jesús la muerte es un sueño. Él tiene el control de todo. Y si duerme, se despierta para que tú confíes también. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Dios. Bien, miramos entonces San Juan capítulo 11, la forma en cómo Jesús se expresa con sus amigos. Leemos esto, versículo 11 de San Juan. Dicho esto, les dice a sus amigos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Dicen sus discípulos: Señor, si duerme,
ya se recuperará. Es decir, ya pasó la etapa crítica. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegra por ustedes de no haber estado allí, para que creáis. Ahora van a creer ustedes, pero vamos ya, vamos para allá. ¿Notan? Entonces Jesús tiene el control. Él se demoró a propósito para algo extraño, que Lázaro, el moribundo, se muriera, para luego ir allá en medio de la consternación de las hermanas y poder obrar la resurrección. Una historia fascinante también en San Juan capítulo 11. Pero amigos, vamos a nuestra historia de Jairo, que es la que estamos ocupados en investigar. Jesús ve que todos se burlan y entonces los echa a todos. Otra vez, amigos, les invito a que me acompañen a leer el texto de 5:40 de Marcos, porque les hago una pregunta. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña primeramente. ¿Se imaginan allí la mujer consternada? Allí ni bien trasponen la puerta de la casa, entra Jesús con sus amigos más íntimos, entra el esposo y allí la mujer que se le cuelga. ¿Viste lo que pasó? Ya, yo sé. Y están abrazados los dos, llorando, porque la hijita querida, única hija, se murió. Y entonces allí lloran los dos. Y está toda la familia, la parentela, los vecinos que vinieron para consolar. Todos sufriendo, pero haciendo alboroto. Normal, lo que hoy llamaríamos un velatorio también. Solamente que entró allí la autoridad, Jesús. Él es el Señor, el que lleva el control. Le dice, no se alteren, ella no está muerta, está durmiendo. ¿Ahora entendemos? Para Jesús, el morir es un sueño. Porque así como el sueño tiene un despertar, así la muerte tiene una resurrección. Y Jesús sabe cuándo hacerlo. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, para que tú también confíes. Bien, lo cierto es que el texto nos va a decir, que hemos leído, que los echó a todos. Porque Él no puede obrar cuando hay tanta oposición, hay incredulidad. ¿Pero quién es este? ¿Por qué habla así? Es una falta de respeto. Está diciendo que duerme cuando acá está el doctor. Doctor, ¿se murió sí o no? Sí, sí está muerta. Pero entonces, Jairo, ¿a quién te trajiste acá? Notan mucha queja. Y Jesús los tiene que echar a todos. La pregunta del millón, amigos, a ver si logramos captar. ¿Por qué Jesús se tomó esa autoridad? Si el dueño de casa es Jairo. A ver, imagínense la escena. Allí Jesús, que está molesto porque toda la gente no le hacen caso, se burlan de él, él les pide que guarden silencio, no hay caso. Y entonces les dice, ok, váyanse, sálganse todos. Y entonces, ¿se imaginan a la gente, amigos, quejándose? Hey, Jairo, ¿a quién te trajiste acá? ¿Quién es este que acá me viene a echar? Yo soy el tío de la nena. Yo soy tu hermano, acá quiero estar con la criatura. ¿Quién es este señor? ¿A quién te trajiste acá? Y los demás quejándose igual. Jairo, hey, te estamos hablando. ¿Qué es esto? Pregunto, amigos, ¿por qué la gente se salió? La historia nos cuenta que se fueron todos. Quedaron solamente Jesús, sus 3 amigos y el matrimonio. Y entran al cuarto de la muchachita. ¿Por qué se fueron? ¿Porque Jesús tenía autoridad? ¿Porque es el Hijo de Dios? ¿Porque Él manda y hay que obedecer? No, ¿por qué? Recuerden que es la pregunta del millón. Yo les hablo así, amigos, para que los razonemos al texto. ¿Saben por qué? Porque aquí viene la clave. Esta es la esencia de todo el tema que estamos escuchando. Fue porque Jairo le dio la autoridad a Jesús. Y cuando Jesús tiene autoridad en un hogar, el hogar se sana. Si tú entregas tu autoridad de papá, de mamá, de esposos, en manos del maestro, la historia se da vuelta. ¿Cuántas historias, amigos? ¿Cuántos conflictos tenemos en el hogar? Este de la niña de Jairo, de la hija de Jairo muerta, es un ejemplo de los muchos, diferentes ejemplos, pero siempre con conflicto. Y buscamos la manera de resolverlo y no hay manera, no hay forma. ¿Por qué? Yo no entiendo. Ok, la solución está en lo que miramos en la historia. Jairo le dio la autoridad a Jesús para que Él actúe. ¿Se imaginan la escena? Dije hace rato que Jesús comienza a echarlos y la gente reacciona. ¿Pero quién es este?
¿Me va a echar a mí? Yo soy el tío de la criatura, yo soy el médico, no entiendo. Jairo, a ver, tú actúa. ¿Cómo actuó Jairo? Él estaba quebrado, estaba abrazado a su esposa, llorando por la niña fallecida. Y entonces él, con un gesto, Jesús mirándolo a Jairo, Jairo, depende de ti. Es verdad, yo soy visita acá, no soy nadie en la casa, pero yo sé qué es lo que voy a hacer. A mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé, solamente que quiero tu permiso. ¿Qué hizo Jairo? Jairo, si es que habló o consintió con su cabeza, dijo, está bien, que haga lo que él diga. Pero Jairo, ¿cómo le vas a decir que haga lo que... tú eres el dueño de la casa, tú intervienes, frena a este señor, me está echando a mí. ¿Qué hizo Jairo? Bajó la cabeza y dijo, que haga él. Le dio la autoridad al maestro. ¿Se entiende, amigos? Esta es la clave para que usted sea bendecido en su casa. Junto con su esposa, con su familia, hagan lo mismo. Pero especialmente los líderes de la casa, entreguen la autoridad en manos del maestro para que él actúe, haga lo que él sabe que hay que hacer. ¿Cuántos problemas se solucionarían en nuestros hogares, amigos? Y no le encontramos la manera de solucionarlo. Ahora me echaron del trabajo. Te dije, ¿viste? Y un marido le recrimina al cónyuge. Te dije, ¿viste? Yo te dije, yo tenía que buscar. Y bueno, pero no me culpes a mí. Y estamos así los dos. O la esposa al marido. ¿Pero por qué no buscaste a tiempo allá en el otro lado? Pero ¿cómo querías? Yo no puedo ir allá si con el coronavirus que anda fuera en la calle a ver si me pesco. Y te hubieras arriesgado igual. Ahora mira, ¿qué vamos a hacer? Y estamos ahí, amigos. Típicos problemas de los hogares. Sufriendo todos. Pero pase lo que pase, que esta historia nos ayude a mirar que Jesús tiene el control de todo si tú le das el control. Si tú le cedes, tú entregas, que Él maneje el resto dentro de tu consternación, de tu tristeza, que tú estás cabizbajo, ya es casi por caerte. Él lleva el control y Él lo soluciona, como Él lo prometió. ¿Recuerdan las 3 frases? Primero que dijo, Jairo, tú no temas, tú crees solamente y la niña será salva. Efectivamente, nos cuenta la historia. Miremos cómo sigue el Evangelio. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, en arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate ya. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y todos se espantaron cuando comienza allí la gritería. ¿Qué es esto? Y la gente que estaba afuera, pues entran adentro. Está viva, está viva. Y entonces allí, amigos, viene algo muy interesante, que revela las características del Maestro, de tu Salvador, de tu amigo, de mi Salvador, mi amigo. Miren lo que sigue a continuación. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le den de comer. Amigos, se imaginan la siguiente escena. Esto es que la niña es presentada y entran todos y miran, la niña viva, bien. Y entonces la alza la criatura y dice, ay, por favor, déjenla que va a comer. Sí, denle. Y entonces empiezan a increparse mutuamente. Primero al médico, ven acá. Tú dijiste que estaba muerta. Pero es cierto, si estaba muerta. Yo certifico que estaba muerta. ¿Pero qué pasó? Jairo, ¿qué pasó? Y amigos, ¿cuál era la orden de Jairo? ¿Recuerdan el texto? Voy a invitar a que lo leamos otra vez. Hay ciertas cosas que el maestro sabe por qué hace lo que hace. Pero Él les mandó mucho que nadie lo sepa, sino que se le diese de comer. Por lo tanto, cuando a Jairo le preguntaron, Jairo, ¿qué pasó? Que era cierto que estaba dormida, porque cuando este hombre entró, él dijo que estaba dormida, que no estaba muerta. Entonces, era cierto que estaba dormida. No sé, ese médico yo no entiendo, yo no sé, ese médico va a tener un problema serio conmigo. Yo soy el tío, no le voy a disculpar este error grave que cometió. ¿Se imagina? Entonces estaba dormida. ¿Y qué dijo Jairo? ¿Qué hizo? Silencio. Se acordó del maestro. No digan nada. Pero quiero saber, Jairo, ¿por qué no me dices? ¿Estaba dormida o estaba muerta? A ver tú, repíteme. Estaba muerta. Yo soy el médico, yo estoy seguro. Y toda la gente, estaba muerta. Pero Jairo responde, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el misterio? Porque, amigos, Jesús desapareció inmediatamente. Él se fue. Él no espera que le aplaudan. ¡Wow! No. Él viene a bendecir a la gente que lo busca. ¿Recuerdan la mujer con el flujo de sangre? Solamente a ella la bendijo, no al resto.
porque ella vino desesperada buscando ayuda. A Jairo, a él lo bendijo con su familia, porque él vino, se postró para pedir ayuda. Pero el resto de la gente, amigos, así como Jesús vino, él se va, a menos que uno lo busque. Esa gente no es bendecida. ¿Y por qué él pidió que guarden silencio? ¿Por qué motivo? Por sus enemigos. Los fariseos que ya le decían, este es un endemoniado, este es un diablo, no sé cómo hace los trucos. Pero este hombre es terrible. Saben, amigos, así fue como hicieron con la resurrección del otro caso, el de Lázaro, perdón. Y agregaría el detalle, no vamos a leer el texto, solamente para decirles que en San Juan capítulo 11, cuando Jesús hizo la resurrección de Lázaro, el grupo de testigos se dividió. Unos que creyeron y confiaron, wow, es terrible este Señor lo que hizo de resucitar al muerto. Pero el otro grupo, amigos, cometió un grave error. Fueron a consultarle a Caifás, que no vio la escena para pedirle una opinión. Eso cuenta el texto. Y allí se reúne el Sanedrín y ahí tenemos acá. Miren, ya nos están ayudando para ver el versículo. Pero algunos de ellos leemos el versículo anterior para mirar el contexto. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, el hermano de María, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, como para pedirles opinión a gente que no presenció y con el corazón cerrado, como esa gente tenía. ¿Qué dijeron ellos? Ahí luego va a intervenir Caifás. Ustedes no saben lo que hay que hacer. Más vale que ese hombre muera. Porque si esto dejamos así, los romanos enemigos vienen y nos van a hacer daño. Nos van a matar a todos por estas alteraciones que hay. En cambio, matamos a ese hombre y se recupera la paz. Noten, terrible consejo que da un hombre que no fue tocado por el Señor. Y los testigos, en lugar de aceptar a Cristo, fueron a consultarle a los líderes de aquel tiempo para que den una opinión, líderes que no tenían contacto con Jesús. Amigos, de esta historia de Jairo, que retomamos otra vez, ¿qué vamos a hacer? Tú imita a Jairo. Si tú tienes un dolor intenso, recuerda esta historia. ¿Cuál era? Dijimos Lucas 8:40 en adelante, junto con Marcos capítulo 5. Recuerda allí esas dos historias y confía en el Maestro. Recuerda las 3 palabras. No temas, cree solamente y vas a ver los resultados, vas a ver el cambio porque has confiado. No temas, no te desesperes, tú cree, déjame seguir contigo, pero dame la autoridad. Y yo con la autoridad sé lo que tengo que hacer y tú te vas a asombrar. Porque, amigos, ese es nuestro Padre, que nos ama. Lo envió a Jesús para revelarse Dios como es. ¿Usted quiere creer? Le queremos invitar que usted disfrute de la paz y de la compañía del Señor en estos días tan dramáticos que todos estamos viviendo. Solamente los que tenemos fe en Jesús seguiremos adelante, avanzando, confiados en que Dios lo va a solucionar, pero con una sonrisa, muchos de nosotros y otros entristecidos, pero igualmente Dios nos ama a todos. Amemos al Señor. Deseamos que Dios les bendiga si esta historia ha sido fructífera para su corazón. Que Dios sea con todos ustedes.